Quiero hacer un breve paréntesis antes de comenzar la palabra, aclarando la importancia del amén, ya que muchas veces uno cree que de pronto es algo cotidiano o es algo que todos los cristianos hacen cuando uno dice amén. Quiero citar la palabra en Mateo 11, versículo 16 y 17, y leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Acá lo que la palabra nos está diciendo es que cuando tocan flauta no se alegra el corazón, que cuando hay un entierro no se contrista el corazón. Y es que hay muchos hermanos que de pronto pasa así en la congregación. Si nosotros nos ponemos a pensar, es un día en la semana que venimos a recibir la palabra de Dios. Dios está aquí obrando. Yo no estoy aquí, aquí el que está es Dios. Dios me está usando como el parlante, como yo ahorita estoy hablando por acá, yo hablo acá y mi voz sale por el parlante. El que tiene el micrófono en este momento es Dios, no soy yo. Yo simplemente soy el parlante que está emitiendo el sonido que Dios está enviando. Entonces debemos gozarnos cuando nuestro Padre Celestial nos hable, que Él nos toque la flauta y nosotros nos deleitemos en Dios. Y cuando uno se deleita, cuando hemos escuchado que dicen selle la promesa y que han dicho que sellar la promesa es entregar dinero. Yo no les voy a decir que eso es sellar la promesa. Sellar la promesa no es entregar dinero. Sellar la promesa está en Deuteronomio 27. ¿Y cómo sella uno la promesa? Con un amén. Cuando uno le dicen algo, el Señor te bendiga, amén, amén. Eso es sellar la promesa, eso es tomar la promesa que Dios nos está dando. Y en esta mañana Dios nos va a hablar, sellemos esa promesa. Si sentimos que Dios nos está hablando, no nos dé pena, no nos avergoncemos de soltar un amén porque eso es sellar la promesa, eso es tomar la palabra de nuestro Padre Celestial. Y ya haciendo este breve paréntesis, ahora sí comenzamos con la palabra de nuestro Padre Celestial que nos trae en el día de hoy. Y vamos a mirar unos versículos en Primera de Reyes 19, vamos a analizar un personaje icónico del Antiguo Testamento, dicen que es el Juan Bautista del Antiguo Testamento. Lo vemos que aparece cuando va a predecir la sequía de un pueblo, lo vemos cuando Dios lo respalda, allí cuando se va para donde la viuda de Sarepta, vemos que Dios le multiplica la harina en el envase y dura viviendo mucho tiempo allí esa harina, vemos que es alimentado por cuervos, lo vemos firme en el Señor, es un ejemplo a seguir de la iglesia en Cristo Jesús. Lo vemos como Dios lo respalda, no sabemos mucho de su niñez, no sabemos mucho de su infancia, pero vemos que es un tremendo ejemplo para la congregación. ¿Y cómo no vamos a hablar de Elías? Ya por lo dicho ya todos lo sabemos, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 9, ahí salto al versículo 11, al versículo 13. Y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Salto al versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Tremenda palabra, tremendos versículos. Vemos un varón de Dios que momentos atrás en la palabra, no sabemos en cuánto tiempo, porque la palabra de un versículo a otro pueden pasar años, pero lo vemos en versículos antes, cómo fue que se enfrentó a los que adoraban a Baal. Un solo hijo de Dios contra 450 que adoraban a Baal.
y se levanta en el nombre del Señor y va y los enfrenta y le dice, si ustedes creen en Baal, entonces vamos a hacer una prueba, ustedes me van a demostrar cuál es su Dios y yo les voy a demostrar cuál es el mío, a ver cuál es el verdadero. Y vemos, ya conocemos esta historia, vemos que Dios lo respalda a él. Cuando ocurren estos hechos, Acab se da cuenta y dice el rey Acab, dice, vea, realmente el Dios de Jacob, el Dios de Israel, sí es el Dios vivo, no es el Dios de Baal. ¿Y qué hicieron con esos 450 que adoraban a Baal? Los decapitaron. ¿Y qué pasó en ese momento? Jezabel, que es la mujer de Acab, cuando se entera que han decapitado a los 450 que adoraban a Baal, ¿qué hace? Le dice, no pasará un día, mañana a esta hora tú ya estarás muerto. Mañana a esta hora tú ya estarás muerto. ¿Y qué dice Elías? Yo me voy, sale corriendo. Y ahí es cuando comienza la historia de lo que estamos leyendo en este momento. Él se va y se esconde en una cueva, y él estando allá metido en esa cueva, primero él sale y va en el camino y se mete debajo de un enebro, ¿no? Ve el enebro, va agotado, va desgastado, y llega y ve el enebro y se bota ahí y dice, Padre, quítame la vida, ya estoy cansado. No sé cuántos hermanos hoy en día, en este momento, no sé cuántos hermanos de los que están presentes acá en este momento, los hermanos en las redes sociales, no sé cuántos hermanos ya estarán cansados y están diciéndole eso a nuestro Padre Celestial, Padre, ya estoy cansado, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No sé cuántos hermanos le estarán diciendo eso hoy a nuestro Padre Celestial, pero lo que yo sí les puedo decir es que cuando Elías se metió debajo del enebro y estaba ya deseando morirse, le apareció un ángel y lo despertó, lo sacudió, lo zarandeó, y cuando lo zarandeó, si miramos en la Reina Valera, dice en el versículo 6, una torta cocida sobre las ascuas. Si miramos en la Nueva Traducción Viviente, si miramos en otras versiones, esa torta cocida sobre las ascuas es un pan horneado. Eso traduce a un pan horneado. Y ya sabemos cuál es el pan, ¿no? El pan que descendió de los cielos. Ese es el pan horneado. Ese es el pan horneado que cuando el ángel lo despertó a Elías, le mostró al Señor Jesucristo. Es una cristofanía. Es una imagen del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y le dice, come el pan, pero no solo le dijo, cómete el pan. ¿Qué más comió? Agua. Él tomó agua. ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios. La palabra, las sagradas escrituras. ¿Y qué dice la palabra? Que él comió, bebió y se volvió a dormir. El gozo le duró un tiempo nomás y se volvió a quedar dormido, volvió a rendir sus fuerzas. Se volvió a rendir ante la adversidad, ante Jezabel que lo estaba persiguiendo. ¿Pero qué pasó en ese momento? Volvió la misericordia de Dios a tocar a su corazón. ¿Y qué le dice otra vez? Levántate y come por segunda vez. Come por segunda vez. Versículo 8. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Dios no lo quería a Elías que quedara vencido en ese desierto, ni que quedara vencido bajo ese enebro. Dios tenía grandes propósitos con Elías, pero dependía de Elías si él se levantaba y comía de nuevo de ese pan y de esa agua. Y eso nos dice nuestro Padre Celestial el día de hoy. No te rindas, no nos rindamos ante la adversidad. Levantémonos todos los días y comamos del pan y del agua, que esa fuerza nos dura para un día. Al otro día, ¿qué tenemos que hacer? Volver a comer del pan y del agua. Porque largo camino nos resta en Cristo Jesús. Porque largo camino nos resta en los propósitos de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 8? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Gloria a Dios, eso es poderosa palabra. Tomó energías, tomó fuerzas, se hidrató, se fortaleció con el pan y caminó 40 días y 40 noches persistiendo en el Señor. Pero caminó ¿hasta dónde? Hasta el monte Horeb. Si miramos en la palabra el Horeb, es el mismo Sinaí, donde se da la ley, donde tiempo después se ve la transfiguración del Señor Jesucristo con Elías y Moisés. Es un monte significativo, es el mismo monte. Pero ¿qué pasa? Él tomó energías en el pan, en el agua, tomó energías para llegar ¿a dónde? Al monte de Dios, al monte de Dios. Acá vemos la plena imagen y la plena representación de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra. Él no quiere que nosotros le entreguemos oraciones a Él.
El Señor Jesucristo no quiere que nosotros lo adoremos, que nosotros lo alabemos. Él quiere que nosotros adoremos al Padre Celestial. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra firmeza para llegar a Dios. Porque la relación que se había perdido con nuestro Padre Celestial, Él la restauró. Él es el puente que conecta, que conecta el camino hacia nuestro Padre Celestial. Hace poco veíamos que en Armenia volaron un puente. ¿Y qué pasó? Quedaron dos ciudades incomunicadas. No había paso de una ciudad a otra. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno? Ir y construir un puente. Ese puente es el Señor Jesucristo. Ese vínculo, esa relación que se había roto con el Padre, el Señor Jesús la restauró. Él es el camino, más no es al que hay que entregarle la oración y la adoración. Y lo vemos en la palabra cuando llega el hombre rico y le dice, Padre bueno, y hombre bueno. Y le dice, ¿por qué me dices hombre bueno si bueno solo hay uno? El Padre que está en los cielos. Él es el bueno. Y a él tenemos que adorarlo en el nombre del Señor Jesucristo. El pan que Elías tomó y el agua era la fortaleza para llegar delante de Dios. Y si continuamos la lectura, no tomé estos versículos porque se alarga mucho por cuestiones de tiempo, pero si miramos después, cuando él llega al monte de Dios, él recibe órdenes de Dios. Dios le da órdenes y le dice, ve y unge a X persona, ve y unge a X persona. Entre esos estaba Eliseo. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que tomar fuerzas en Dios para llegar al monte de Dios, para que Él nos ordene. Nosotros debemos ser guiados por Dios. Y Dios, a través de quien nos habla hoy en día, a través de su Espíritu. Nos habla con voz audible, nos habla a través de un hermano, nos habla en cada circunstancia. A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabe las dificultades que vamos a tener. No sé si de pronto algún hermano en este momento Dios le está hablando, si está pasando por una dificultad, diga un fuerte amén. Y si no está pasando por una dificultad, Dios le está preparando por si de pronto llega alguna. No debemos tener los oídos sordos, debemos tomarnos porque las dificultades sí están en este mundo. Y nosotros tenemos que tener claridad de que en este mundo van a haber dificultades. El Señor Jesucristo lo decía, todas estas cosas os he dicho para que tengáis paz. Pero tranquilos, confiad en lo que yo les he dicho, que yo he vencido al mundo. El Señor Jesús venció al mundo. Y es que estamos en este cuerpo carnal, estamos en este cuerpo terrenal. Y sería yo mentiroso venir de parte de Dios, pararme acá al frente y decirle que no vamos a tener dificultades. Sería yo mentiroso decirles que al llegar en Cristo Jesús, toda la vida se nos va a recomponer. Eso sería falso. ¿Sabe qué se nos recompone? Las fuerzas, el alma, el espíritu y nuestra conexión con Dios. Y si tenemos una conexión plena con nuestro Padre Celestial, lo tenemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Él va y se mete en esa cueva, ¿no? En el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchas personas teniendo un propósito de Dios después de que Dios les ha hablado, después de que Dios les ha dado palabra, después de que Dios le ha hablado a través de hermanos, le ha hablado en la calle, le ha hablado en oración, le ha hablado en su Biblia, van y se meten en una cueva. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué haces aquí? Cada uno coloquemos nuestro nombre ahí. En mi caso sería, ¿qué haces aquí, Diego? ¿Qué hacemos ahí en esa cueva? ¿Qué hacemos ahí metidos en esa cueva cuando Dios ya nos dio la victoria? Elías no había visto al Señor Jesucristo muerto en la cruz del Calvario. Tal vez había oído, no se había escrito, yo creo que no se había escrito ni la tercera parte de las Sagradas Escrituras cuando está ocurriendo este hecho. Nosotros hoy en día somos más que victoriosos y más que vencedores. Ya se escribió la palabra, muchos profetas desearon morir viendo al Señor Jesucristo. Muchos profetas, entre esos Isaías, murieron deseando saber de qué se escribía, de qué era lo que se redactaba. Hoy en día nosotros ya vemos la obra de Dios completada en nuestras vidas. Hoy en día ya vemos al Señor Jesús muerto en la cruz del Calvario. Ya tenemos el ejemplo de Él. ¿Qué hacemos metidos en una cueva? ¿Qué hacemos escondiéndonosle al propósito que Dios tiene con nosotros? Porque Jonás se le escondió y ¿qué pasó? Vino tribulación y vino dificultad para Jonás. Hasta que se lo comió el gran pez. Porque Dios tenía todo pensado, todo planeado. ¿Quién de nosotros si cae en el mar se lo va a comer un gran pez y lo va a escupir en la orilla de una isla? No creo que ninguno hoy en día, un hijo de Dios. Gloria a Dios, y en una tremenda dificultad. Pero eso le pasó a Jonás porque él ya tenía el propósito con Dios. Dios ya sabía para dónde lo llevaba. Pero de Jonás dependía si tenía que pasar esa dificultad o de una vez escuchar la voz de Dios. Elías estaba ya metido en esa cueva y Dios tiene gran misericordia y se mete en la cueva con Elías. Él se mete, él no mandó a nadie. Dios no mandó a nadie. Dios no usa mensajeros. Cuando Dios le habla a uno es Dios directamente, a través
de una persona. Es Dios directamente a través de su palabra. Es Dios directamente a través de la oración. Es Dios directamente a través del momento de intimidad en nosotros, en nuestros hogares. Pero Dios nos habla directamente. Que no lo vemos tangiblemente es diferente, pero sí es Dios el que nos está hablando. Y se mete allá en la cueva y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? No le dijo, Elías, ¿qué haces allá? Le dijo, ¿qué haces aquí? Estaba ahí con él. ¿Y qué le dice Elías? Bueno, no tomé esa parte. Elías se excusa y le dice, Señor, yo te he honrado, pero es que lo que pasa es que tus hijos se entregaron a Baales y ahora quedé solo. Ahora estoy solo. Y se mete allá. Y vemos en el versículo 11 que le dijo Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento y rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Y qué pasó detrás de toda esa tempestad que había? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Tal vez estamos pasando por dificultades económicas, dificultades de salud. Tal vez nuestra familia, nuestro hogar está destruido. Un ser querido está enfermo. Ese es el terremoto y ese es el fuego. Y esas son las cosas que Elías vio antes de que viera a Dios, antes de que escuchara la voz de Dios. Elías tuvo que ver el fuego, el terremoto, los montes rompiéndose, el ventarrón, pero ahí no estaba Dios, dice la palabra, porque ese no es Dios. Si vemos una dificultad en nuestra vida, si vemos que la economía ha menguado, si vemos que la salud está en dificultad, si vemos problemas en nuestros hogares, si vemos problemas en nuestra familia, si vemos niños muriéndose de hambre, si vemos injusticia en Colombia, si vemos intolerancia en nuestro país, si vemos intolerancia en donde trabajamos, en donde laboramos, les puedo decir que ahí no está Dios. Ahí no está Dios y ese no es Dios. Y muchas personas se han privado de llegar a Cristo Jesús por juzgar esas cosas, por tratar de juzgar esas cosas, cuando lo que realmente no se han sentado a pensar es dónde estará Dios. Porque si Dios no está en el caos, si Dios no está en la tempestad, en algún lugar Dios debe estar. Porque la palabra nos enseña, la palabra no miente. ¿Y qué dice la palabra? Que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. En algún lugar está Dios. Y les puedo decir que Dios está en todo lado, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta cuando atravesamos ese ventarrón. Dios se manifiesta cuando atravesamos esa ventisca, cuando atravesamos esas llamas de fuego, ese caos que nosotros estamos viendo en nuestra vida. Cuando nosotros atravesamos todas esas cosas y no dejamos cargar por esas situaciones, sino que dedicamos un tiempo en oración, ahí escuchamos esa voz suave y apacible que Elías escuchó. Ahí es cuando Dios nos va a hablar. Y es que el enemigo, estaba yo leyendo el otro día la palabra, cuando llega Moisés con Aarón delante de Faraón y le dice, deja salir a mi pueblo, ha dicho Jehová de los ejércitos, para que lo adoremos 3 días en el desierto. Y dice Faraón, ¿cómo así? Que se van a ir a adorar 3 días al Dios, o sea que están libres de trabajo, no tienen cargas. Entonces les voy a multiplicar el trabajo al pueblo de Israel y me tienen que producir lo mismo en un solo día. Porque así es el enemigo. Cuando nosotros vamos a adorar a Dios, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a alabar al Señor, el enemigo dice, tiene mucho tiempo libre, le voy a quitar el trabajo para que se vaya y busque la plata y no adore a Dios. Tiene mucho tiempo libre para adorar a Dios, para ponerse de rodillas delante de Dios y adorarlo 1 hora, le voy a quitar la salud de un familiar o le voy a quitar su salud para que así mismo no tenga tiempo para ir a adorar a Dios, sino que se ponga a lamentarse sobre la situación que está viviendo. Entonces nosotros no debemos dejar que el enemigo se robe la bendición que nuestro Padre Celestial tiene en nosotros. Nosotros no debemos permitir que el enemigo cumpla su propósito, que es romper la relación con Dios. Nosotros debemos en todo momento adorarlo, en todo momento darle la gloria, para siempre escuchar el silbido y su voz apacible y ser guiados por Dios. Siempre debemos ser guiados por Dios y ante la tribulación, ante la tormenta, ante la dificultad, siempre va a estar Dios ahí. Solo que Dios se mueve en un plano de amor, en un plano de pasividad, en un plano de gloria. Y para nosotros estar en ese plano de gloria, en ese plano de paz y en ese plano de tranquilidad, tenemos que despojarnos del pecado y tenemos que despojarnos de toda carga.
Del pecado ya nos despojamos en Cristo Jesús. Y de la carga, ¿de quién dependerá? De nosotros mismos si nos despojamos de esa carga. Despojémonos de esa carga y a pesar de la tribulación, la dificultad que podamos estar viviendo, saquemos un tiempo para oración. Y estoy completamente convencido, completamente seguro, 100% seguro de que Dios no se va a quedar callado. Y si Dios se queda callado es una respuesta de Dios también. Porque ¿qué dice la palabra? Los ojos de Dios, del Señor, están sobre los justos. Y sus oídos atentos a las oraciones de sus hijos. Si nosotros oramos como hijos de Dios, ¿será que Dios no nos va a escuchar? Yo creo que Dios nos escucha. Y si estás atravesando por un momento de dificultad en la salud, por un momento económico, un momento emocional, un momento de dificultad en tu vida, te puedo decir que está haciendo las cosas bien. Porque si miramos a Elías, ¿qué venía de hacer? De honrar a Dios. Y por eso se le levantó Jezabel. Si a nosotros no se nos levanta el enemigo, quiere decir que estamos con el enemigo. Porque las cosas a veces, así suene de pronto así de pronto suene duro, a veces hay que nombrar las cosas como son. Yo somos hijos de Dios, hijos del enemigo. Y yo no me considero hijo del enemigo. Yo estoy en Cristo Jesús y creo que cada uno de los que estamos aquí y cada hermano de los que están en las redes sociales, si están aquí conectados en esta prédica es porque somos hijos de Dios. Es porque Dios ha obrado en nosotros y nos ha restaurado. Entonces las dificultades no debemos de quejarnos, no debemos de criticar las dificultades. Si nosotros nos vamos a la palabra en Proverbios 3, versículo 11 y 12 dice, leo en la Nueva Traducción Viviente, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a un hijo en su deleite, que es en su deleite. Si estás pasando por momentos de dificultad, Dios te está corrigiendo. Pero de nosotros depende si salimos de esa dificultad rápido o nos demoramos. Podemos pasar horas, podemos pasar días, meses, inclusive años en una dificultad si no escuchamos la voz de Dios. Porque Dios no nos quiere ver en la dificultad. No les estoy diciendo que la dificultad venga de Dios. Estoy diciendo que Dios usa eso como medio para glorificarse. Dios usa la dificultad como medio para glorificarse. Y es que si nosotros nos vamos a la palabra en 1 Corintios 2, leemos todo el capítulo, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, nos habla de 3 personas. Vemos 3 tipos de personas en 1 Corintios 2. Hombre carnal, hombre natural y el hombre espiritual. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿El hombre carnal cuál es? El hombre que ha conocido de Dios, pero no se forma. El hombre que anda ahí, planeando ahí, que no lo toca la palabra, que viene a la congregación por venir, que de pronto tal vez ora por orar, que hace las cosas por hacerlas, pero que realmente en su corazón no está la plena certeza de que Dios sí está orando. Ese es el hombre carnal. El hombre natural es el hombre que no ha creído en Dios. Ese es el hombre natural. Y está el hombre espiritual, está el Hijo de Dios. Que yo espero y aspiro que todos los que estemos aquí seamos hijos de Dios y estemos en esa posición en Cristo Jesús. Y es que eso me trae al título de la palabra del día de hoy, otra forma de vivir. Dios hoy nos está mostrando otra forma de vivir. Tú eliges, cada uno de nosotros elegimos la forma en la que queremos vivir. Ya hemos vivido mucho tiempo en el mundo, pienso yo, ¿no? Ya hemos vivido mucho tiempo pensando y desgastándonos en las dificultades que estamos viviendo. Dios nos muestra otra forma de vivir. Y la forma de vivir que Dios nos muestra es la fe. Es su palabra, es su amor. Pero de nosotros depende si elegimos esa forma de vivir o queremos seguir viviendo como estábamos antes. Llenos de problemas, rodeados de dificultades, con poca fe, creyendo más por vista que por fe. Porque hay 2 formas de ver el mundo. Por la realidad y por la verdad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es lo que vemos. La realidad es lo tangible. ¿Y la verdad cuál es? La palabra de Cristo Jesús. Esa es la verdad. Y de nosotros depende si tomamos la verdad o la realidad. Y dice la palabra en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que vivo en la carne, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
que es Cristo Jesús. Las dificultades que debemos atravesar, las dificultades que estamos atravesando, tal vez las dificultades, sea cual sea la dificultad, la tenemos que vivir en Cristo Jesús. La tenemos que vivir en Dios. La tenemos que vivir creyendo en la palabra de Dios. Pero de nosotros depende si nos dejamos robar esa bendición de Dios. De nosotros depende si vamos a creer plenamente en Cristo Jesús o vamos a seguir viviendo como vive la gente del mundo, creyendo en las dificultades y en los problemas que se ven y no en la gloria de nuestro Padre Celestial. Y es que vemos en Mateo 19, capítulo 19, versículo 21 al 22. Jesús le dijo, si quieres, sé perfecto. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él tomó su elección. Dios le estaba ofreciendo otra forma de vivir. El Señor Jesucristo le estaba ofreciendo otra manera de vivir la vida. Le dijo, Señor, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Y le nombró los mandamientos el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, todas esas cosas hago desde que era niño. Y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todas las cosas, anda, desarráigate de este mundo, anda, no tomes esa enfermedad, anda, no tomes esa dificultad económica, anda, no tomes esos problemas y ven, sígueme. En este versículo en específico le está diciendo, desarráigate de las cosas materiales, dásela a los pobres, muéstrame tu amor como Abraham le mostró el amor a Dios cuando le pidió a Isaac en el monte. Le dijo, desarráigate de lo que más vale para tu corazón. Tal vez lo que más valga para nuestros corazones hoy en día no es la plata. Para este hombre rico era la plata, porque dice que era rico. Tal vez para nosotros pueda ser la borrachera. Tal vez para nosotros pueda ser el adulterio. Tal vez pueda ser la fornicación. No sé qué cosa de Dios le estará diciendo hoy, desarráigate de eso y anda, sígueme. Pero de nosotros depende si tomamos la decisión que tomó el hombre rico, de ponernos tristes en nuestro corazón e irnos, o realmente desarraigarnos eso y seguirlo. Y vemos versículos después, no los traje, los discípulos le dicen, Señor, te hemos seguido y hemos dejado todo tirado, todo lo hemos dejado atrás, todo lo hemos dejado botado. Y le dice, 100 veces más será recompensado de lo que has dejado. Y que esa recompensa la vemos en dos planos. Esa recompensa la vemos en este plano real la vemos, y en el plano espiritual después de que partamos de esta tierra. Por eso dice, somos bienaventurados, 2 veces bendecidos. 2 veces bendecidos, bendecidos en este plano y bendecidos en el otro plano cuando estemos allá. ¿Y qué recompensa es la que realmente vale? La que vamos a tener cuando estemos delante de nuestro Padre Celestial. Pero Él es grande y misericordioso y se entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. ¿Será que nos va a dejar sufrir en este mundo? ¿Será que un hijo de Dios debe ser pobre? ¿Será que un hijo de Dios debe tener dificultades? ¿Es de un hijo de Dios tener problemas en sus hogares sin orar? Eso no es de un hijo de Dios. Y la palabra también nos enseña en Marcos 11, 23 y 24. Cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Cualquiera que le dijera a esta dificultad, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidan en oración, creyendo, crean que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Pero nos está diciendo que debemos pedir con fe, que no debemos resignarnos y meternos en esa cueva, que no debemos resignarnos y ponernos a llorar porque Jezabel, el enemigo, nos está persiguiendo, sino al contrario, debemos tomar la autoridad en Cristo Jesús y reprender todas esas obras del enemigo. Es necesario que como hijos de Dios reprendamos las obras del enemigo. Dice la palabra, no os hagáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino al contrario, reprendedlas. Es de Dios, no es de un religioso reprender, es de Dios, es de un hijo de Dios reprender las obras del enemigo. El Señor Jesús vino a reprender las obras del enemigo. ¿Y cómo las reprendió? En la cruz del Calvario. Allá reprendió las obras del enemigo. Y es que si nosotros miramos en Mateo 26, 40 dice, vino el Señor Jesucristo a punto de morir. Al otro día esa misma noche lo iban a apresar y se empieza a compungir su corazón. Se empieza a contristar su corazón y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Perdón, el versículo anterior.
Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él los llama a sus discípulos a que lo ayuden en esa oración, a que lo ayuden en esa dificultad, como Dios hoy en día nos llama a orar por nuestros hermanos que tienen dificultades. Como Dios hoy en día nos llama a estar clamando, a estar insistiendo, a estar persistiendo en la oración en un momento de dificultad. Pero ¿qué dice él? Se fue a orar y dejó a los discípulos ahí orando, y cuando vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo. Los discípulos se habían quedado durmiendo, sabiendo que ellos iban a ser beneficiados de la obra gloriosa que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario, y se quedaron durmiendo. El Señor ya se los había dicho muchas veces cuando Él estaba predicando, que Él tenía que morir, y ellos se quedaron durmiendo. No les interesó la gloria que Dios tenía para ellos y prefirieron dormir. Y vemos que llega el Señor Jesucristo y les dice, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Como hoy en día nos dice, se le está acabando la vida, se le está pasando el tiempo, llevas tanto tiempo en esa dificultad, llevas tanto tiempo en eso, y estás ahí dándole vueltas y no habéis podido sacar una hora para clamar, para creer a mi palabra, para creer que yo estoy obrando, para creer que yo estoy respaldándolo en esa dificultad. No hemos podido orar una hora, pero sí podemos quejarnos todo el día. No podemos orar una hora, no podemos estudiar la palabra una hora, porque estamos ocupados con los quehaceres, porque tenemos ollas que lavar como Marta, porque tenemos trabajo que hacer, porque tenemos tal vez hijos que cuidar, y preferimos estar embarcados en esa dificultad, en ese problema, en ese torbellino de dificultad que cada día a día nos arrastra más abajo, y no podemos orar una hora. Y no podemos reprender, tomar la autoridad como hijos de Dios y orar una hora para reprenderla. Entonces se va el Señor Jesucristo, los levantó, los exhortó, ellos quedaron despiertos y se fue otra vez y volvió a orar. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que esto lo hizo 3 veces. Y volvió y otra vez estaban dormidos. Se fue, los despertó, los exhortó, les dijo: no pueden orar una hora, y se fue a orar. Y cuando volvió dijo: yo creo que venía pensando, ahora sí deben estar despiertos. Y tristemente otra vez se habían dormido. Y vuelve y se vuelve a ir. Los despertó otra vez y volvió y se fue. Y cuando volvió los encontró otra vez dormidos. ¿Y qué les dijo? Ya está tarde. ¿Ya para qué van a orar si ya vienen a apresarme? Los que me vienen a capturar ya vienen a capturarme. ¿Será que vamos a esperar hasta ese momento? ¿Será que vamos a esperar hasta el momento en el que realmente tengamos que tocar fondo para abrir los oídos a nuestro Padre Celestial y orar, clamarle y creer en su palabra? ¿Será que realmente tenemos que atravesar tantas dificultades en esta vida para poder llegar a Cristo Jesús, cuando es muy fácil estar afirmados en Él y creer en su palabra? Cuando Dios lo único que nos pide es: ore, estudie mi palabra, dedíquese a mi palabra. Cuando Dios nos enseña, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdadera, no hay ni un solo versículo que sea falso, no hay ni un solo versículo que haya duda. La palabra de Dios toda se complementa, y Dios nos enseña: primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Todos no sabemos ese versículo, yo creo, pero es tan difícil vivirlo, es tan difícil creerlo, es tan difícil creer que si sacamos 1 hora, 2 horas, 3 horas para buscar a Dios, no nos va a recompensar en lo económico. Dios nos va a recompensar todo lo económico. Es difícil creer eso. Es difícil creer que el creador de los cielos y de la tierra, desde mi embrión tus ojos, dice la palabra, que nos vio desde que salió del espermatozoide y empezó esa formación del ser humano, esa creación del ser humano, y Él estuvo ahí controlando la creación, porque la naturaleza, porque este mundo no se controla solo. Dicen los científicos, los que han estudiado, que el mundo es autosostenible. Eso es falso. Eso es falso. El mundo no es autosostenible. El mundo lo sostiene Dios. Él es el que sostiene el mundo. Que como Dios es espíritu, no lo vemos orando, pero Dios está orando. Y Él sostiene el mundo. Y nos es imposible creer que Dios, que ha sostenido el mundo por tantos miles de años, porque han encontrado fósiles que datan de 5.000, 6.000 años atrás, mucho más tiempo, y Él ha mantenido el mundo en perfección, nos es imposible creer que ese Dios que creó los cielos y la tierra, que ese Dios que creó todo lo que en ellos hay, nos va a sustentar lo económico. Nos es increíble creer
que ese Dios que nos dio la salud, que ese Dios que nos formó nuestros órganos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, le va a quedar difícil obrar en una puerta económica de bendición, económica, de salud. Nos hace difícil pensar eso, nos hace difícil creer eso. Y nos es difícil creerlo, ¿por qué? Porque no tenemos la palabra plenamente afirmada en nuestros corazones. Cada día debemos afirmarla más en nuestros corazones. Cada día debemos crecer más en la palabra de Dios. Si dedicamos 8 horas a trabajar en una empresa, debemos dedicar 12 a estar con Dios. Porque es que para estar con Dios no tenemos que estar en un momento de intimidad y tener todo un sitio preparado para estar delante de Él, como lo hacía el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios sí tenían que tener un sitio preparado, el tabernáculo. Y cuando ellos entraban tenían que cumplir una serie de requisitos, tenían que sacrificar un animal, entregar esa sangre, hacer una serie de rituales, y ahí sí podían llegar delante de Dios a clamarle. Hoy en día Dios es tan grande y tan misericordioso, y la obra de Dios, la redención de Dios ha sido tan perfecta para sus hijos, que le podemos clamar en un bus. Escuché un testimonio de nuestro pastor, y que me diga si es falso, donde le clamó a Dios en un bus y Dios escuchó la oración de él. Donde podemos clamarle en un momento de dificultad, podemos ir manejando y algo pasa y ahí está Dios obrando. Y como testimonio personal, el día de ayer yo comercializo aceites, y ayer iba con un viaje de aceite y me paró un policía de tránsito, y era un retén tremendo. Yo dije, acá me decomisaron el aceite, acá me fui para los patios, comparendo, mejor dicho, y entró en mi temor. Pero ese temor, ¿sabe cuánto duró en mi corazón? No duró ni 2 segundos, porque me acordé de la palabra que me enseña: si en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Paremos oído a lo que viene lo siguiente: de donde el que siente temor no ha sido perfeccionado en el amor. De donde el que siente temor no ha conocido plenamente a Dios. De donde el que siente temor, hay que dudar si verdaderamente ha visto la gloria de Dios. Todos la hemos visto, yo estoy seguro. Ese temor no duró 2 segundos, y estaba yo ahí, y la policía estaba ya bregando, hablaba con otros policías y miraban el carro, y como que hablaban a ver si se venían a ponerme un comparendo, a ver qué. Y en ese momento yo tomé la autoridad en Cristo Jesús y le dije: Padre, tú estás obrando plenamente, y no creo por vista, sino yo sé que tú me vas a sacar en victoria, y que esta policía no va a decir nada, porque estas son autoridades humanas, pero tú eres la autoridad espiritual. Y tu palabra, ¿qué me enseña? Que estas autoridades humanas, ¿quién las estableció? Nuestro Padre Celestial. Tú estableciste estas autoridades, y si sobre esta policía manda su comandante o su coronel, y sobre el coronel el presidente, sobre el presidente mandas tú. Y por eso decía el centurión: yo soy un señor de autoridad de mando, y si yo le digo a este siervo ve a cierto lugar, él va. Y el Señor Jesucristo le dijo: cree y sé sano, y le dijo: vete. Y en ese momento el siervo del centurión fue sanado. Porque las autoridades, porque los principados, las potestades, las huestes espirituales se sujetan bajo autoridad. Porque el enemigo opera, pero el enemigo también tiene sujeción. Porque las adversidades, la dificultad de salud, la dificultad económica, todas esas dificultades tienen sujeción. Y esa sujeción no está en nuestro llanto. Esa sujeción no está en criticar la vida. Esa sujeción no está tal vez como Elías cuando estaba allá debajo de ese monte, decir: Padre, quítame la vida. Ahí no está la sujeción. La sujeción está en pararnos en Cristo Jesús, en la roca, en la autoridad que tenemos en Dios, en la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, y reprender esas obras del enemigo. Ahí es donde está esa sujeción. Y lo vemos claramente en la palabra cuando el Señor Jesucristo ora por la suegra de Pedro. Tenía fiebre la suegra de Pedro, y me imagino que ella se estaba quejando. Me imagino que Pedro también había visto los milagros de Dios en ese momento, y tenía duda en su corazón, y Pedro no había sido capaz de reprender esa fiebre, y le tocó venir al Señor Jesucristo. ¿Y qué viene el Señor Jesucristo y hace? Él no le habló a la señora y le dijo: Dios te va a guardar, confía en Dios y ten fe en Él, que Dios va a obrar y te va a quitar esa fiebre. ¿Será que eso le dijo el Señor Jesucristo? ¿Será que el Señor Jesucristo fue y le dijo: toma fuerzas, cree la palabra? En ese momento tenían el Antiguo Testamento: cree la palabra. ¿Será que eso le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Actuó.
obró ante esa dificultad que él tenía. ¿Y qué hizo? Reprendió la fiebre en el nombre del Señor Jesucristo, y ese espíritu de fiebre, porque son espíritus lo que están atacando, se fue en ese momento, tuvo que salir, porque hubo sujeción, porque hubo una autoridad que estuvo ahí en ese momento. Y lo vemos también cuando llega el endemoniado gadareno y le dice: pero ¿a qué vienes a atormentarnos? Porque ellos estaban tranquilos destrozando a esa persona, porque el enemigo está tranquilo destrozando las vidas de tal vez de algún hermano, porque el enemigo está muy contento con tener un hijo de Dios en la cama, porque el enemigo está muy contento con tener un hijo de Dios pensando en plata y no pensando en la palabra de Dios. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, ese enemigo que está ahí dice: ¿a qué has venido a atormentarme? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Sal fuera. Y tiene tanta autoridad el Señor Jesucristo que hasta el demonio le ruega y le dice: Señor, si es posible, ¿puedo entrar a esos hatos de cerdos? Así de grande es el poder que tenemos en Cristo Jesús, porque todo poder le ha sido dado al Señor Jesucristo, toda autoridad le fue dada al Señor Jesucristo. Y nosotros no estamos sobre el Señor Jesucristo, ni estamos al lado del Señor Jesucristo, ni estamos debajo del Señor Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros no estamos ni contagiados de su gloria, no estamos ni contagiados del poder que Él tiene. Tenemos el poder de Cristo Jesús, tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Tomemos esa autoridad. ¿Qué estamos esperando para tomar esa autoridad? ¿Estamos esperando a que el enemigo se levante más? ¿Estamos esperando a que vengan más dificultades de parte del enemigo o cosas del mundo para tomar esa autoridad? Es tiempo de tomar la autoridad. Es tiempo de tomar esa autoridad. La palabra nos enseña en Mateo 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si miramos esa palabra de violentos, es esforzados también. ¿Sí o no? Desde el Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados lo arrebatan. Los que creen en la palabra de Dios son el reino de los cielos. Los que creen en la palabra son los que superan una dificultad de salud. Cuando la ciencia humana dice ya no es posible, ya ese familiar, ya esa persona tiene que fallecer, despídanse de ellos, hay otra opción, hay otra forma de vivir, hay otra forma de creer, y es en la palabra, es en Cristo Jesús, porque Él ya nos dio la gloria. No nos dejemos robar la bendición, tomemos esa palabra. Un fuerte amén a esa palabra y un fuerte aplauso, pero para nuestro Padre Celestial, porque Él es el que tiene la gloria y Él es el que tiene la honra. Y lo que el enemigo se ha querido robar, no va a poderlo hacer si estamos en Cristo Jesús y tomando la autoridad y creyendo plenamente en la palabra. Y ya para terminar, mis hermanos, no hay petición tan pequeña que Dios no pueda oír, y no hay problema tan grande que Dios no pueda solucionar. Cualquier dificultad, cualquier problema, Dios lo va a sacar adelante, lo va a sacar en victoria. Y como sé que en este momento hay una hermana, no sé si lo puedo decir, hay una hermana que está en una clínica en este instante, y por fe yo creo que ella está conectada a las redes sociales. ¿Lleva cuánto, pastor? 15 días en la clínica, esperando una cirugía, y todavía no se la han hecho. Y no se la van a hacer. La cirugía no se la van a hacer porque Dios la va a operar. Porque Dios va a realizarle esa cirugía, porque Él la creó. Hemos orado en el grupo porque agilice la cirugía. De pronto no es la voluntad de Dios que la operen humanamente, porque nuestro Padre Celestial la va a operar. Entonces en este momento, mis hermanos, les pido que nos unamos en oración por ella. Vamos a sacar 2 minutos, vamos a creer plenamente. Mi hermana, si está conectada en la transmisión, también le pido que cierre los ojos y vamos en este momento a creer, porque la palabra nos enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Vamos a orar por ella en este momento y vamos después a orar por cada dificultad que nosotros tengamos. Cada uno desde ahí va a orar con sus labios y va a declarar todas las obras del enemigo sin poder, porque nuestro Padre Celestial nos habló en esta mañana, a mí me habló en esta mañana. Vamos a tomar el control, a tomar la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, ponemos delante de tu hermosa presencia, Padre Celestial, a nuestra hermana Lina Salazar, Padre amado Señor. En este momento, Padre Celestial,
Declaramos, Padre amado Señor, victoria para nuestra hermana Lina y reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo espíritu de enfermedad. Declaramos en este momento que se va fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La declaramos sana, la declaramos en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque tú estás obrando en ella, Padre, porque tú la paras de esa cama en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y veremos ese testimonio dentro de 8 días. Estará aquí mismo donde yo estoy, Padre, testificando tu poder, testificando que tú obraste en ella, Padre Celestial, testificando que tú te glorificaste en ella, Padre Celestial, porque ese eres tú, Padre amado Señor, porque ese eres tú, Padre Celestial, un Dios poderoso, Padre amado Señor, porque ese eres tú, Padre amado Señor, un Dios vivo y eficaz. En este momento enviamos palabra de bendición para nuestra hermana Lina, Padre. Dale fortaleza y restaura su salud en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre Celestial. Sabemos que tú estás obrando plenamente, Señor. Sabemos que tú te glorificas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. De igual forma, Padre Celestial, nos ponemos delante tuyo, Padre amado Señor. Ponemos delante de ti cada dificultad, ponemos delante de ti cada problema, Padre amado Señor, de cualquier índole, y en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesús se va fuera toda dificultad. Y la paz y el gozo tuyo, Señor, llena nuestro corazón. Y la paz y el gozo tuyo llena nuestra alma, Padre Celestial. Y tú estás obrando, Padre Celestial. Y vemos el reino de los cielos abierto, Padre amado Señor. Como Jacob vio que bajaban y subían ángeles, así vemos esos ángeles en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y vamos a ver testimonios, Señor. Vamos a ver testimonios, Padre, porque tú eres el creador de todo, Padre Celestial. Porque tú estás obrando plenamente, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, porque el que mora en nosotros nos anhela celosamente, Señor. Tú nos anhelas celosamente, Padre Celestial, y tú anhelas nuestra salud, y tú anhelas vernos en victoria, Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a los hijos de Dios. ¿Cuántos estamos en victoria? ¿Cuántos salimos hoy de la cueva donde estaba de pronto, hermanos? Y si no ha salido, cierre sus ojos y salga de ella. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Te levantas en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, hermano. Créalo, créalo, sella esa palabra, como decía el hermano Diego, guiado por el Espíritu Santo, no con un billete de 50 ni de 100 ni con pactos. No, la palabra se sella creyéndola, y diga amén en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias porque soy tu hijo, soy tu hija. Abra tu boca, dale alabanza al Padre, dígale: Padre, gracias, soy tu hija, soy tu hijo. El tiempo pasa, pero hay tiempo para testificar algo. A mí me gusta testificar del poder de Dios. Yo he escuchado a otros, hoy me tocó a mí testificar de algo. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone el Señor, amén. Hoy testifico aparentemente para muchos algo pequeñito, pero mañana testificaré algo más grande. La palabra nos enseña que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Resulta que infortunadamente después del COVID vengo viviendo un proceso peleando con un síntoma que le llaman hipertensión. Y me ha tocado tomar pastas. Y las pastas se acabaron, y por la dificultad que ha habido en la salud, que hay que orar y reprender eso en el nombre del Señor Jesucristo, se agotaron esas pastas. Porque a Salud Total, donde estoy afiliado, le probé los medicamentos y dime. Pero resulta que con el problema que hubo de Medimás, ahora Idime también suministra esa droga. Hubo dificultades con Cruz Verde y ahora es Idime. Y está agotado casi todo en Idime. Pero Dios tiene propósitos. Yo me enojé un poquito y fui y compré en la droguería, porque sí venden en la droguería ese medicamento, sí lo había en la droguería. Pero un sobrecito, iba a comprar la caja, vale mucho. Dije, no, un sobrecito. Sin embargo, algo en mí, y alguien me ha dicho, pues vaya
directamente a las Américas y vaya directamente a Salud Total, y fui. Y estando en Salud Total, la persona estaba haciendo fila y me dice: es que hay que ponerle un sello ahí para que diga que está agotado y un médico le cambie el medicamento. Y efectivamente me pusieron el sello, Dios me dio la gracia, fui, había una cola grande, pero conclusión y me mandaron a otro lado. Yo sentí, entré, mientras que esperaba el turno, fui y hablé. Me dijeron: pase acá a ver cómo le podemos solucionar el problema. Ya cuando me dieron el sello, me fui a otro lado y me dice el señor, dice: sí, usted tiene razón, la EPS debe suministrarle su medicamento. Y sentí algo ahí, me acordé que hacía 2 años atrás, ustedes saben que me caí en una bicicleta y se me rompió la clavícula. Y yo en ese momento pedí el favor, algo de incapacidad, pero no supe, y me dieron una incapacidad por 30 días. Pues resulta que el hombre, le conté la historia y dice: ¿cuál es? Deme el número de su cédula. Y miró, dijo: uy, pero si es que a usted le habían aprobado un mes, es decir, un salario mínimo de hace 2 años atrás. Le aprobaron 920,000 pesos, están aprobados, pero ya caducaron. Porque usted no reclamó. Le dije: pero pues yo no me enteré. Dijo: yo le voy a ayudar. Me ayudó, me mandó a otro lado, fui a ese otro lado, ya allá en tesorería, y el hombre dijo: pues está caducado, pero usted necesita una hoja, una carta de solicitud, la copia de su cédula y unos documentos. Conclusión, Dios me ayudó ahí. Hice la solicitud y me dieron ya el dinero. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si no se hubiera agotado ese medicamento, yo nunca hubiera ido, esa plática se había perdido definitivamente. Dios permite a veces cosas que vivamos y no lo entendemos. Y para derrota del enemigo, del adversario que está derrotado, déjeme decirle que aun cuando tú has fallado, si puedes creer en la palabra de Dios, eso te ayudará para bien. Si le crees a Dios, la palabra del Señor dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Habrá el momento que será muy tarde. Y si hoy estás escuchando, estás viendo, estás recibiendo este mensaje, créalo. No importa tu condición, levántate y cree en el Señor Jesucristo, porque Él ya lo hizo todo. Y si tú amas a Dios, a los que amamos a Dios, aún la falla que has cometido te ayudará para bien, si puedes creerle. Él es la resurrección y la vida, y el que está muerto y que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy tomamos la decisión de salir de la cueva donde nos encontramos. Hoy creemos a tu palabra y nos levantamos en victoria en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a despedir a los hermanos de las redes sociales. Que esta semana sea una semana de victoria, de bendición. Nunca iría a hacer esto, pero siento decirlo. La palabra dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tendrás los graneros rebosando. Tu alacena rebosará. Tu cuenta estará llena cuando tú honras a Dios. Alabado sea Dios. Que el Padre Celestial le bendiga grande, rica y poderosamente en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. La hermana Rosalba, el hermano Juanito, rápidamente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a recoger la ofrenda. Vamos a honrar al Señor con lo que Dios ha dispuesto esta semana, lo que nos haya bendecido, lo que haya puesto en su corazón. Honre al Señor. Gloria a Dios. Con mi ofrenda contribuyo a la obra.